amigos de RTV. Tenemos la presencia del doctor Julio Bando y vamos a hablar de un tema que ha conmocionado al país sobre la ley orgánica de apoyo humanitario que envió el señor presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Doctor Julio Bando, ¿qué nos puede hablar sobre este tema que ha ocasionado mucha controversia en el país? Más que todo porque se está metiendo en el bolsillo del pueblo ecuatoriano, en especial de cada uno de los trabajadores. Bienvenido. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, aprobada el 16 de mayo del 2020 por la Asamblea Nacional, instaura la flexibilidad laboral y con ello pulveriza derechos de los trabajadores de la seguridad social y precariza la vida de las familias del Ecuador. Efectivamente, el gobierno de Lenín Moreno, con el maldado proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario, pretendió meterle la mano al bolsillo de las familias ecuatorianas en 402.9 millones de dólares, que constituye el 72% de un total de 562 millones que pretendía obtener del maldado proyecto de ley. Y de conformidad al resumen del Foro de Economía Popular y Finanzas Públicas, el 20% aplicaba a las empresas bajo control de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 110 millones de dólares, y el 8% a las propiedades de paraísos fiscales con 49 millones de dólares. Este efectivamente es la concepción infame con la que el círculo oscuro que rodea el Palacio de Carondelet administra los recursos y el bienestar de la sociedad ecuatoriana. El gobierno de Lenín Moreno logró que la Asamblea Nacional apruebe la inhumanitaria Ley Orgánica de Apoyo Humanitario con los acuerdos entre trabajadores y empleadores, entre arrendadores y arrendatarios, sin las contribuciones económicas propuestas. Y, habiendo sido orientación del gobierno, con seguridad el presidente Moreno pondrá el ejecútese de la ley en el registro oficial. Todo esto en fiel cumplimiento a las recetas dispuestas por fuerzas oscuras del capital privado internacional. De esta manera se instaura en el Ecuador la flexibilidad laboral en todo su esplendor y profundidad. Doctor, nos gustaría que nos explique qué es la flexibilidad laboral, a quiénes afecta y si dentro de eso también están inmiscuidos las personas que están dentro del Código de Trabajo o solo a los trabajadores que tienen contrato o están dentro del Código de la LOCEP. La flexibilidad laboral es una propuesta del sistema capitalista, del neoliberalismo, y se empezó a aplicar en el Ecuador desde 1980 hasta la fecha. Se lo ha venido aplicando de manera paulatina, pero en su máximo esplendor y la profundidad. Querían hacerlo con un nuevo Código del Trabajo, en cuyo artículo 13 de la propuesta de ley planteaba de que la realidad objetiva de la empresa prima sobre la materia contractual. Como eso se comenzó a difundir y a haber oposición de los trabajadores y del pueblo, no solamente en el Ecuador, sino a escala planetaria, tenía que haber una propuesta política con la cual poder someter a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto para darle un nuevo cambio en el sistema de producción, de comercialización y de consumo. Y ese nuevo cambio se lo encuentra efectivamente a través de la pandemia del coronavirus, confinándole a la familia en sus domicilios, atemorizándole por el contagio y el alto índice de mortalidad, y también atemorizándole porque la familia se muere de hambre en la casa al no tener la asistencia humanitaria para darle alimentación. De tal manera que ese temor al contagio y a morirse de la enfermedad que no tiene cura, entre comillas, el COVID-19, y al no darle la atención médica oportuna, eficaz e inmediata en la red de salud pública, los regresaban a la casa. Y de esa manera entonces obtenían dos situaciones. La una,
demostrar que el sistema de salud público no colapsaba y que había espacio suficiente para los que lleguen enfermos, y efectivamente se indicaba que habían camas libres, que no había colapsado el sistema de salud público, y atendían cuando regresaban ya en los últimos albores de la vida, es decir, cuando ya no podían respirar. Y sin hacerles la prueba del COVID, les atendían y muchas de las ocasiones morían en sus casas sin la prueba o en los hospitales. Eso provocó efectivamente un temor, pánico en las familias, y hasta hoy piensan que aquel que cae fulminado en la calle es producto del COVID, sin saber que puede ser un paro cardíaco y que si tuviera el auxilio inmediato puede salvar la vida. Pero ¿quién se acerca a una persona que cae en la calle? Si toda persona piensa que está contagiado y que se va a morir si se acerca. Entonces esta persona muere sin tener los auxilios o la atención médica. Una vez que han logrado el temor, la desesperación, la angustia de las familias, entra entonces la flexibilidad laboral, que efectivamente es el poder del capital sobre los derechos y conquistas sindicales del pueblo trabajador. Y con la ley de apoyo humanitario, entonces orientan a que en la reactivación productiva se genere como un 50% de acceso al trabajo y a la producción. Un 50% significa que, de acuerdo a la resolución del COE nacional, saldrán las personas hasta los 50 años de edad. ¿Qué significa hasta ahí? Que los que tienen más de 50 saldrá de la fuente de trabajo, se quedará sin empleo. Y ese ciudadano con 50 años de edad ya no va a encontrar trabajo aparte y consecuentemente no podrá tener acceso a la jubilación. Entonces impiden la jubilación y con ello los egresos del Seguro Social por pensiones de jubilación. Pero ¿a dónde queda entonces ese 50% sin empleo, sin ingreso para sustituir con su familia? Mientras que el otro 50% de trabajadores, entre comillas, jóvenes, tendrán que hacerse cargo de toda la cadena productiva, es decir, doble esfuerzo laboral con un sueldo recortado. Cuando hablamos de un sueldo recortado, no es que el gobierno está disminuyendo el salario básico. El salario básico se mantiene, pero el momento en que el gobierno dice que podrán reducir las horas de trabajo y en el sector público reduce de 8 a 6, con excepción del área de salud, de la policía, del ejército, de la seguridad. Significa entonces de que ese es el ejemplo para que en el sector privado también le reduzcan las horas de trabajo, de 8 a 6. Entonces el gobierno ya no va a pagar 8 horas, sino 6 horas. Pero hemos visto que en el sector privado había la precarización y explotación, por decir, con los trabajadores de seguridad privada, les pagaban el mínimo, pero ellos no trabajaban 8 horas, trabajaban 12 horas diarias. Entonces lo mismo puede ocurrir ahora, que al bajar la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, posiblemente lo hagan a 5, porque la ley de apoyo humanitario dice efectivamente que podrán rebajarle hasta un 45% de horas de trabajo y pagarle por las horas trabajadas. Entonces, si trabaja el 55% de horas, si usted le multiplica de 8 horas, ¿cuál sería el 55? 4 horas y media, 5 horas. Entonces el patrón no le pagará por 5 horas de trabajo y ya no por 8. Y en la práctica hasta podría decirle que adicionalmente le trabaje 1 a 2 horas y les podrían hacer trabajar 6, 7 horas, pagándole no por las 7 horas, sino por las 5 que se ha pactado. Usted estaba hablando sobre la reducción de horas laborables, en especial de los compañeros de Guardianía de Seguridad. ¿En qué parte de esto ellos se ven afectados? Porque no sabemos si muchos de ellos están o tienen, tienen un contrato fijo o solo están momentáneamente o pertenecen al código o a la LOCET. ¿Podría explicarme más claramente, ya que en una anterior entrevista hablábamos sobre este tema de los guardias de seguridad privada y son la parte más precarizada que hay aquí en el país?
Los trabajadores de la seguridad privada están bajo el Código de Trabajo, no bajo la LOCEP. Son trabajadores contratados por las compañías de seguridad privada para dar seguridad a puestos de trabajo en empresas públicas y privadas que han obtenido contratos entre las compañías privadas y las contratantes, que son las empresas públicas o privadas. Los trabajadores en sí, estando bajo el Código de Trabajo que reza, que serán 8 horas diarias, 40 a la semana, en la práctica ellos han venido trabajando 12 horas diarias con quiebres o turnos de 2 días, 2 noches y 1 libre. Es decir, ellos no han trabajado 40 horas, han trabajado 72, 84 horas. Pero el patrono, las empresas de seguridad privada, les han pagado el salario básico, porque no ha habido un control por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Seguro Social. Entonces es un sector totalmente precarizado y explotado. Desde hace 50 años atrás no han cambiado las condiciones de explotación y precarización a los trabajadores de la seguridad privada. Esa explotación y precarización puede extenderse al resto de trabajadores en el Ecuador con esta ley de apoyo humanitario, aprovechándose de la pandemia o utilizando la pandemia como fin y logro del sistema capitalista para explotar a los trabajadores con la reducción de horas de trabajo, pagándoles de acuerdo a la hora, pero que en la práctica les van a hacer trabajar más, porque en la reducción de la nómina de trabajadores queda el 50% que están ávidos por ser reemplazados o por lograr un empleo. Esa precarización es lo grave para el Ecuador, pero no solamente la precarización como tal, porque se está conculcando derechos, conquistas sindicales. Dice la ley, que no está promulgada en registro oficial, que los 2 meses de confinamiento que han tenido en sus domicilios les van a tomar como vacaciones. Si es que ya gozaron las vacaciones anteriores, entonces tendrían vacaciones por adelantado en los 2 años. De ahí que la ley se extiende para 2 años. O sea, cuadra, ¿verdad? Así es. Los 2 meses cuadro de las vacaciones para 2 años. Y podrán renovar un contrato por 2 años más. Es decir, que se extiende la precarización y explotación laboral por 4 años para los trabajadores. ¿Qué pasa con ese 50% de trabajadores que se quedan sin empleo? A más de que se quedan sin ingresos para las familias ecuatorianas, para subsistir, también el seguro social se queda sin aportantes. Se va a quedar sin el 50% menos de aportantes, lo que es gravísimo, porque el IES subsiste con los aportes de los afiliados. Al bajar la nómina de los aportes, entonces los ingresos ordinarios bajarán un 50%, y si la corrupción y el oportunismo se mantiene en la administración, como ha ocurrido en las últimas presidencias del Consejo Directivo del IES, significaría entonces que el Seguro Social corre el riesgo de desaparecer, o que las prestaciones se reduzcan o alguna desaparezca. Ese principio de la solidaridad en el ámbito del Seguro Social ecuatoriano es lo que ataca esta ley, es lo que ataca la flexibilidad laboral, y es lo que los afiliados, los jubilados, tendrán que revisar su conducta, porque la autonomía y la representatividad en la administración del Seguro Social, pese de estar determinado en la Constitución y la ley, no se le aplica, no existe. Desde el año 2015, la administración del IES, el Consejo Directivo, donde se resuelve la política administrativa, financiera y de los trabajadores, es resuelta por el delegado de la función ejecutiva y el delegado de los empleadores. Es decir, 2 personas hacen y deshacen de los derechos de los trabajadores en el Ecuador, porque es el Seguro Social el que califica los riesgos del trabajo de todos los trabajadores en el Ecuador. Es el Seguro Social el que debe vigilar si el patrono está pagando los aportes al IES o no está pagando. Todo eso es la flexibilidad laboral. Es decir, que se desmantela
las conquistas sindicales que se extienden a la seguridad social de quienes han trabajado por más de 30 años y han aportado, que corren el riesgo no solamente de no jubilarse, sino también los jubilados de quedarse sin sus pensiones jubilares o de ser reducidas como puedan justificárselo por la crisis sanitaria. Entonces no es verdad que los sectores de trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, provinciales, que los guardias de seguridad, que los trabajadores bananeros no tienen peligro. Todos entran en la flexibilidad laboral, en la precarización y explotación laboral, y todos corren el riesgo de los recursos que han aportado al IES que queden congelados, botados, si es que no se organizan para darle un cambio a la autonomía y representatividad del Seguro Social. Sí, en definitiva, tal vez no les afecte este momento que están activos a las personas que están bajo el Código de Trabajo, pero a la larga o en el tiempo de su jubilación ellos sí se verían afectados. Verás, de hecho que al Estado no tener dinero, va a haber recortes a las asignaciones presupuestarias que el gobierno central asigna a los municipios y consejos provinciales. Sí, sí me entiendes. Ya, pero... Y al haber esos recortes, ¿qué es lo que va a hacer el municipio? Ni cortos ni perezosos van a decir, hey, van a traer ustedes a trabajar solo 6 horas y vamos a pagarles por las 6 horas. ¿Sí? Pero, entonces ya les recortan la remuneración. Pero si hablamos del Código de Trabajo, se supone que el Código de Trabajo es ley a nivel mundial, más que todo por las conquistas sindicales de tantísimo a nivel nacional. Entonces ellos deberían, así trabajen menos, lo único que recibirían su sueldo completo, pienso yo, lo único que dejarían tal vez de recibir son sus primas, como por ejemplo de alimentación o de consumo. El sueldo completo es con 8 horas diarias, ya. 40 a la semana, 160 al mes. Ahí reciben el sueldo completo de los $400. Pero si ya no trabajan 8 horas diarias, por lo tanto ya no son 40 a la semana ni 160 al mes, serán al mes, qué sé yo, 100 horas. Entonces reciben la remuneración por 100 horas. Entonces se les recorta el ingreso, aunque manteniéndose el mismo sueldo de 400, ¿sí? Ya. Pero al no trabajar las horas completas, te reducen el sueldo en la práctica, tus ingresos. Y de igual manera los aportes al IES es sobre la remuneración que te pagan, no sobre los $400. Sobre los $400, correcto. Si gana 1000, de ahí le descuentan las aportaciones para el Seguro Social. No. Te descuentan de lo que ganas. ¿Sí? Ya. Tu sueldo es de 400. Pero si a vos te pagan 300 porque solo trabajaste 5 horas, entonces la deducción es de 300, no de 400. Entonces, ¿quién se desfinancia ahí? El Seguro Social. Seguro Social. ¿Quién también se desfinancia? Vos, porque ya no llevas $400, llevas 300. Ya, o sea que a la larga y a la final nos veríamos afectados todos, en especial las personas que no están bajo el Código de Trabajo, los que están dentro de la LOCET y los que pienso y sigo manteniendo eso, los que se creían invulnerables, que estaban dentro del Código de Trabajo, que ya son pocos, debido a que se han ido destruyendo, ¿no?, las organizaciones. Entonces se va perdiendo fuerzas y terminaremos todos en un caos total en este país. Claro, bueno, la ley, ¿qué es lo que te dice que está aprobada? Que los acuerdos que logre el empleador con la mayoría de trabajadores se extiende a la minoría. Entonces, ¿qué significa? De que el municipio de Santo Domingo o el Consejo Provincial se pone de acuerdo con los dirigentes del sindicato, se ponen de acuerdo en la reducción de las horas de trabajo, en la forma de pago, en las vacaciones, todo lo demás, y dicen sí, pactamos con los directivos. Los directivos se venden por el plato de frijoles, ¿sí? Dice, negociamos, aquí está el acta, a los que representamos nosotros. Si los que no representan tienen que acogerse, si están de acuerdo, se fueron. Pero el otro acuerdo también puede ser bueno. Nosotros podemos seguir trabajando con el 50% de trabajadores. Califiquemos lo que estaba pasando en el Seguro Social o en todas las empresas.
Y es lo que se está haciendo ahorita actualmente. Claro, hace 6 meses, un año atrás se venía haciendo. Ustedes tienen aquí que decidir cuáles les damos por terminado el contrato. Es que todos son buenos. No, usted tiene que calificar. Entonces se daban a dedo. Que van a ser como Poncio Pilato. A veces le daban al dedo, se fue fulano, se fue sultano, este es el acuerdo y se fueron. Punto, se acabó. Entonces, a eso está orientada la ley. Sí. Pero cuando hay una organización sindical que pueda negociar con los dirigentes, cuando no hay una organización sindical, simplemente quien impone la política del horario de trabajo, de la remuneración, es el empleador. Y justificándose que la empresa está en crisis porque no trabajó 2 meses, ¿sí? Y tiene que recuperarse, y para recuperarse tienes que, sí, te vamos a pagar por 5 horas, pero que ese 6-7 horitas más. ¿Sí? Te pagan las horas trabajadas, no te pagan el salario que te corresponde por las 8 horas. Entonces, por eso es que dicen en las redes, y no sé si habrán leído ustedes, que el salario se reduce a $220 de 400. Sí. Porque estamos hablando que se reduce más o menos el 45%. Entonces, si tú tomas $400 por 55%, ¿cuánto es? $220. ¿Qué sería lo que cogerías? Porque el gobierno dice, reduzcan el 50%, 50% de trabajadores, que es otra cosa. Reduzcan las horas, que no puede ser menos del 55% horas de trabajo. Entonces, ¿qué está diciendo? Reduzcan el 45% de horas de trabajo y páguenle por las horas laboradas. Entonces, ¿por qué te están pagando? Por el 55% de horas trabajadas. El 55% de horas trabajadas equivale a $220, porque el 100% es $400. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro espacio Sin Miedo a la Verdad. Lo esperamos para una próxima oportunidad.